Buenas marecos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy vuelvo al canal con un juego de Pokémon perfecto para aprender todo lo necesario para ser un verdadero pro de Pokémon. Sobre todo pensado para los más negados, donde yo por desgracia me incluyo. Y es que aprenderse las 324 combinaciones de tipos y Pokémon es complicado, seamos sinceros. Ni Folagor se la sabe. Pero ahora puedes salir del montón, ver la verdad y ser por fin ese maestro Pokémon que superarías en cualquier circunstancia. Y sinceramente, mejor si se hace divertido como en este juego. Pokémon, ¿sí? Es un fangame completo en español creado por la comunidad de PokéLiberty en un proyecto conjunto. Veremos diferentes estilos de mundo, personajes y batallas en esta aventura, que seguro te sorprenderá por todo lo que vas a aprender. Como paréntesis, me encanta el proyecto, sobre todo porque es una forma de aprender a jugar Pokémon sin aburrirte, ya que me sorprendió cómo nos lleva por diferentes mundos y sorpresas, que al final es lo verdaderamente importante. Si lo vais a jugar por Android, tendréis un link aquí arriba a la derecha donde explico cómo podéis jugar este y otros juegos. Más fácil imposible. Tendréis la info del fangame y al final cómo jugarlo en Android. Ahí encontráis todo para moverlo en el celular con tutorial y todo, ya que no deberíais tener problemas. Si te gustan este tipo de juegos de Pokémon, suscríbete con la campanita, ya que así podrás estar al tanto de todas las novedades, además de otros juegazos que ya tengo por el canal. Así que tampoco olvides dejar un buen like, que así sabré que os gustan estas reviews, y al menos podemos llegar yo creo que a 300 likes. También puede verme por Twitch haciendo directos, además de contenido en Facebook, Instagram y Twitter, incluso TikTok. Tienes todas mis redes sociales en la descripción. Y sí, vamos con la review y cositas interesantes de este juego de Pokémon en español. Contaremos con Pokémon desde la primera generación hasta la séptima generación, con un montón de batallas y aprendizaje para que por fin te aprendas las 324 combinaciones de tipos. Los combates serán una parte bastante importante, ya que tendremos dificultad aumentada para ir probando todos nuestros conocimientos. En características y funciones tendremos tipo hada y daño físico y especial, además de otras muchas novedades. Se han actualizado movimientos y habilidades a las últimas generaciones, además de objetos. La duración va a depender un poquito de ti, ya que podrás hacer más o menos combates. Si juegas tranquilamente te aseguro que puedes llegar a 10 horas de partida, además de aprender las tablas de tipos, por fin, que es a lo que hemos venido. Y bueno, vamos con los gráficos, aunque tendremos una gran mezcla, ya que dependiendo del mapa o lugar que estemos, serán de una generación u otra. Como dije, es un proyecto comunitario, por lo que cada autor incluyó el estilo que más le parecía al juego, siempre siguiendo o intentándolo con la historia principal. Tendremos mapeados más estilo tercera generación y hasta de quinta generación, con muchas diferencias entre ellos. Lo mejor es que encontraremos mazmorras y puzzles en muchos lugares, incluso un poco ocultos. Y vamos con la historia, aunque hay que mencionar que tendremos acciones con consecuencias, dependiendo de lo que hagamos en la aventura, ocurrirán unas cosas u otras y bueno, vamos a ver de qué va Pokémon Sí01. Desempolva la tabla de tipos y ayuda al joven Michael a recuperar los combates Pokémon en su apasionante aventura por los supramundos. Utiliza una gran variedad de mecánicas para abrirte paso por este fangame como nunca has visto y experimentar una trama única en la escena hispana. Una historia llamativa que nos hará explorar y disfrutar de esta región creada para que de una vez por todas te aprendas la tabla de tipos, por lo que cuando lo termines no dudarás sobre el tipo de Meloetta. Y llega el momento de conseguir tu corazón, donde tendrás que decirme cuál de los mundos te ha gustado más. Así que te animo a probarlo y comentar cuando te lo hayas pasado. Así también me confirmas que Meloetta es tipo hada. Os iré leyendo. Voy con mi opinión personal, aunque en general me ha encantado la idea. Es verdad que no tendremos que hacer lo típico de una aventura Pokémon, pero la idea es original y al menos cuando termines el juego sabrás perfectamente las diferentes combinaciones de tablas de tipos, que es algo que bastante complicado para la gente común, seamos sinceros, a mí me parece imposible. Me encanta cómo han combinado en la historia los diferentes mapeados y sucesos, que sinceramente queda bien para haber sido un proyecto casi creado a ciegas en 3 meses. Si buscas algo ligero que no tenga una historia muy intrincada, en español y con mucho humor, seguro que te va a encantar. Ya que, aunque no es muy largo, sí es verdad que tiene un estilo propio bastante llamativo. Sobre si lo recomiendo o no, pues sinceramente sí que te lo recomiendo. Creo que tiene mucho potencial, sobre todo para los que quieren aprenderse las combinaciones de tipos. Como dije, está en español y completo, por lo que no tendrás que esperar actualizaciones ni nada. Una opción perfecta si quieres un juego diferente y divertido, que recomiendo sin lugar a dudas, sobre todo si eres un noob como yo que no se sabe las combinaciones de tipo, que seguro que somos bastantes. Si ya lo has jugado, deja tu comentario aquí abajo,
ya que me encantará saber vuestra opinión sobre el juego. Incluso comenta si quieres que traiga otro juegazos de Pokémon para el canal. Como siempre, deja un buen like para más vídeos de este estilo, que yo creo que son bastante interesantes. Antes de irte no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo. Y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes. Y sí, ya me voy. ¡Un saludo!